Audiolibro Democracia es prepago. Capítulo 2. Evolución del marco normativo sobre financiación de la política en Colombia desde 1985 hasta 2009. Avances, falencias y perspectivas. Por David Roll y Oscar Daniel Feliciano. Introducción. Existe en este momento de la coyuntura política colombiana un tema que reviste la más alta relevancia por sus implicaciones sistémicas. Se trata de la financiación política. La academia ha realizado acercamientos en torno de este campo del estudio del sistema político, por cuanto los problemas que le aquejan en la actualidad tienen que ver en gran medida con la forma en que los agentes políticos se han visto envueltos en problemas de orden judicial por cuenta de distorsiones del sistema de financiación política erigido. El propósito del presente escrito es dar cuenta del camino recorrido a partir de 1985, año de la entrada en vigencia de la primera ley sobre financiación, hasta la actualidad, haciendo énfasis en la forma como las características propias del sistema político son las que van moldeando los desarrollos institucionales sobre la financiación de la política. En tal sentido, debe plantearse el contexto en el que tiene emergencia el marco institucional de la financiación política en Colombia, la creación de maquinarias políticas basadas en el spoil system o lo que los italianos denominan el sistema de clientela y parentela caracterizan el periodo anterior a 1985, cuando la Ley 58 de 1985 inicia los esfuerzos para debilitarla por la vía de los subsidios estatales y algunos controles. Estas maquinarias políticas nada tienen que envidiarles a las descritas en otras partes del mundo. El spoil system se agudiza durante el Frente Nacional de 1958 a 1978, por razón de la creciente fragmentación de las diferentes fuerzas políticas, por la ausencia del debate ideológico y porque la lucha política se concentra en maximizar la participación en la distribución del paquete burocrático. El sistema de distribución paritaria de toda la burocracia entre liberales y conservadores, incluyendo el Poder Judicial, introducido constitucionalmente en 1958 por 12 años, prolongando con algunas variaciones hasta nuestros días para acomodar nuevos fenómenos políticos, existencia de nuevas fuerzas políticas, creciente faccionalismo de todas ellas, así llamados pactos de gobernabilidad, etc. Es pues una buena ilustración de la plena vigencia de las maquinarias políticas. Este sistema tradicional de financiación política se vio reforzado con los denominados auxilios parlamentarios. Estas eran partidas presupuestales que se autoasignaban dentro de unos topes globales a los miembros de las diferentes corporaciones públicas, Congreso, asambleas departamentales y consejos municipales, para atender proyectos de desarrollo en sus respectivos distritos electorales. Este mecanismo se presentó para variadas distorsiones, escándalos y corruptelas y todavía, no obstante, medidas contundentes de la Constitución de 1991 sobreviven y algunos creen que se ha agudizado. Se podrían identificar algunas alusiones en discursos y plataformas electorales, pero hace falta un trabajo más concienzudo que recoja planteamientos al respecto desde el siglo XIX hasta nuestros días. Se podrían mencionar las críticas del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán a los fenómenos de corrupción en las campañas electorales, la reforma constitucional propuesta por Laureano Gómez a la Asamblea Nacional Constituyente, que incluía un artículo que obligaba a los partidos políticos a demostrar el origen de sus recursos, y en 1966 Alfonso López Michelsen, como director del Movimiento Revolucionario Liberal MRL, incluyó también en una propuesta de reforma constitucional una disposición que establecía la independencia de los candidatos frente a las fuerzas económicas como una manera de preservar la moralidad en la actividad política y en su testimonio final. Ya como presidente de la República hizo importantes alusiones a este tema para demostrar cómo la práctica de las diferentes empresas era la de financiar por partes iguales o muy similares tanto al Partido Liberal como al Partido Conservador. Denunció las ventajas que el dinero, la dialéctica de las chequeras, le otorgaba a lo que se denominaba el oficialismo, o sea, la coalición del gobierno en las albores del Frente Nacional.
Como ya se dijo, no es fácil establecer cuándo comenzó a agitarse el tema de la financiación de las campañas como un tema que debería ser objeto de regulación. En diferentes informes del Congreso que se recogen en forma reiterada en distintos documentos, se encuentran unas referencias que permiten afirmar que ya desde 1953 el tema fue objeto de propuestas por parte de algunos dirigentes políticos. La Comisión de Estudios Constitucionales creada por el presidente Laureano Gómez contemplaba en uno de sus artículos la creación libre de los partidos, pero exigía que en su organización respetaran los principios democráticos y los sometía a examen sobre el origen de sus recursos. Más adelante y durante la tramitación de la Ley Electoral número 28 de 1974, el Senado de la República suprimió el capítulo en donde se contemplaba la organización de los partidos políticos y de su financiación. En 1983, la ponencia del senador Germán Bula sobre la materia ni siquiera alcanzó el primer debate. No obstante, la conveniencia y urgencia de dar un marco legal a los partidos y a su financiación se acentuaban conforme se daba el contexto político marcado por los procesos de paz de la administración Betancourt. La emergencia del paramilitarismo y de las estructuras mafiosas era indispensable entonces dotar a los partidos políticos un estatuto básico que contemple al menos las principales directrices para su funcionamiento. Así las cosas, el primer intento institucional que trató la financiación de la política de manera frontal iría a ser la Ley 58 de 1985. A partir de su promulgación, el sistema político colombiano comenzó a tener en cuenta las dinámicas propias de la financiación política en la nación y al ver sus distorsiones y limitaciones, ha generado todo un aparataje institucional para mitigar dichos elementos negativos y estructurar de esta forma un marco regulador de las dinámicas de la financiación política en el país. Este marco regulador en el que a continuación entrará a ser observado. La Ley 58 de 1985, primer instrumento normativo de la financiación política. Corresponde a los partidos políticos poner y mantener en funcionamiento nuestra democracia. Era la consigna con la que la clase política colombiana se proponía dar el marco legal de los partidos políticos. En este sentido, constituyen la base y soporte de la organización jurídica del Estado colombiano. Sin embargo, ellos mismos carecen de toda reglamentación. Son fenómenos extralegales sobre los cuales se asienta como por absurdo la pirámide legal. Desde hace mucho tiempo existe el deseo y se advierte la conveniencia de situarlos dentro de un marco jurídico, es decir, de institucionalizarlos. Es de esta manera que la ley se encamina en dotar un marco que proporciona herramientas que dan soporte legal a la actividad política en el país. La Ley 58 de 1985, no obstante, debió afrontar varias demandas luego de su aprobación, y todas fueron rechazadas por la Corte Suprema de Justicia. Los argumentos de quienes querían derrotar esta norma en los estrados judiciales eran básicamente los mismos opositores que habían esgrimido en las cámaras legislativas. Por un lado, la supuesta incompetencia del Congreso para legislar sobre esta materia y por otro, la también supuesta violación por parte de este órgano al entrometerse en la vida de los partidos de los derechos de asociación y expresión. Pero no solo en los tribunales debía enfrentar nuevos embates la institucionalización de los partidos. En el propio seno del Congreso de la República alguien trataría de revivir esa controversia. Allí llegó a ponerse al poco tiempo sin ningún éxito un proyecto de ley derogatorio de este primer estatuto básico de los partidos con el sugestivo argumento de que sus impulsores se habían quedado con el pecado, la intervención del Estado en los partidos y sin el género, la financiación pública de sus campañas que por alguna circunstancia había quedado al final excluido. Todas estas materias del sistema de partidos políticos y de sus tensiones son objeto de profundos análisis en el seno de la academia. En el marco de las discusiones en la elaboración de la ley, el tema de la financiación de los partidos y de las campañas electorales fue central. Muchos argumentos en pro y en contra se exponen al respecto, al tratarse de empresas de la magnitud y trascendencia de los partidos políticos y de actividades tan próximas al origen e instauración de los poderes públicos. El Estado debe contribuir con adecuada financiación.
La democracia cuesta y hay que sufragar sus costos. Para los senadores que diseñaron el marco normativo de los partidos era de gran preocupación la dinámica que venían teniendo los partidos políticos en relación con los grupos económicos. En tal sentido se indicaba que el ejercicio honesto de la política, como lo es en Colombia por regla general, implica mucho más erogaciones que ingresos. Y de otro lado, no es conveniente que los partidos políticos continúen dependiendo del poder económico privado, en tan alta medida como ocurre hoy a despecho de todos. La democracia peligra o se desfigura cuando el poder económico y el poder político no guardan entre sí la conveniente distancia, porque el Estado tiende a convertirse en instrumento dócil de quienes por la vía del dinero controlan los mecanismos de poder. El debate sobre el tipo de financiación política giraba en torno a la participación del Estado y la apropiación de recursos del Tesoro Nacional para costear la actividad política. En el sentido, los hacedores de política hacían énfasis en indicar que la importancia de los partidos políticos dentro de la vida social y estatal es de tal naturaleza que su funcionamiento y la realización de las campañas electorales encuentran verdaderas actividades de servicio público, básicamente financiables por el Estado, como ocurre en otros países de mayor desarrollo en cuanto a la organización democrática. El Estado entonces asumirá parcialmente los gastos que efectúen los partidos, sus agrupaciones y candidatos, con motivo de las elecciones para presidente de la República y miembros del Congreso. En ese orden de ideas se discutió que el Estado asumiera la financiación parcial de las campañas electorales. No se establece que lo haga en forma total por diversas razones, entre las cuales figuran la carencia de recursos y un acertado manejo del problema frente a la opinión pública, que con razón o sin ella ha mostrado dudas y perplejidades al respecto. El monto de la financiación será determinado cada 4 años mediante ley que consulte las circunstancias antes mencionadas y cuyo proyecto deberá ser presentado por el gobierno durante el año inmediatamente anterior a las elecciones. Entrando en materia, la Ley 58 de 1985 establece inicialmente como parte de los principios estatutarios de los colectivos políticos la publicación de los estados contables y patrimoniales, así como los informes de auditoría interna efectuados al interior de los partidos políticos, proporcionando con ello un acercamiento al concepto de rendición de cuentas sobre las actividades financieras de los partidos políticos. Este principio estatutario contemplado por la ley se va a ver fortalecido por otro grupo de artículos que van a exigir, entre otras cosas, el registro de libros de contabilidad 3 meses después de la obtención de la personería jurídica. En dichos libros constarán en detalle el origen y cuantía de todos sus ingresos y recursos, el valor de los gastos que efectúen. En la relación de ingresos y egresos se indicará el nombre y el NIT de toda persona natural o jurídica que en total haga donaciones o reciba pagos durante el año por valor superior a 200.000 pesos. Si se trata de donaciones en especie, se va a hacer relación con su valor comercial. Estos informes deben dar cuenta de una manera minuciosa de las actividades financieras de los partidos políticos y deben ser presentadas por los partidos de manera anual a la Corte Electoral. En materia de campañas a la presidencia de la República, se obliga a los candidatos a presentar 3 meses después de la jornada electoral un informe con la debida relación de ingresos y gastos habidos durante la marcha de la campaña en cuestión. Una vez lleguen a la Corte Electoral, se procede en principio a su publicación para que la información de las campañas sea sociabilizada y de esta manera al ciudadano común conocer la forma como su candidato realizó los movimientos de financiación para la campaña electoral. Sumado al anterior, el marco normativo, además de exigir de los candidatos informes sobre su financiación, estableció que de igual forma aquellos movimientos sin ánimo de lucro o asociaciones que por su configuración no constituyan organizaciones políticas o partidos políticos, pero que de alguna forma contribuyen a determinada candidatura presidencial o parlamentaria, deben estar obligados a presentar informes que den cuenta de los orígenes y cuantías de los recursos obtenidos para tales fines, así como también los destinos y montos empleados para la financiación de la campaña. Asimismo, los libros de contabilidad deben ser presentados por el
representante legal de dichas organizaciones en el caso de tener personería jurídica. En caso contrario, debe entonces hacerlo quien maneje los dineros y firme los títulos. De lo anterior, puede entonces indicarse que el sistema de financiación de la política en Colombia, desde sus primeros diseños institucionales, ha observado en el tema de rendición de cuentas un elemento fundamental para el control y monitoreo de las actividades financieras, en este caso de las campañas políticas, y para este periodo específico de las campañas parlamentarias y presidenciales. Ello en atención a la emergencia de factores antisistémicos como el narcotráfico y la presencia de elementos estructurales como la corrupción, que minan la transparencia de los procesos electorales y distorsionan los proyectos políticos de las distintas opciones que compiten por el poder. El siguiente tema que va a reglamentar la Ley 58 de 1985 tiene que ver con el modelo de financiación de los partidos políticos y que aborda la permanente tensión entre la financiación de carácter privado, mixto y público de los partidos políticos. En este caso, los legisladores optaron por una financiación privada restringida que permite la participación de agentes privados en la financiación de partidos políticos, pero estableciendo limitaciones en términos de montos. Asimismo, se fijan topes en los gastos de las campañas políticas. En ese sentido, la ley orienta a los partidos políticos, agrupaciones políticas y a las candidaturas que puedan recibir recursos financieros provenientes de personas naturales o jurídicas, esto es, agentes de carácter privado. No obstante lo anterior, la ley exige que dichas contribuciones, que puedan ser en dinero o en especie, no pueden exceder en ningún caso límites establecidos por la Corte Electoral de acuerdo a sus criterios de reglamentación de dichos topes. La elevación a rango constitucional del tema de la financiación en la Carta Política de 1991. Para propiciar una financiación política más transparente, la Reforma Constitucional de 1991 elevó a rango constitucional el tema de la financiación de la política, tal como se lo había propuesto sin lograrlo la administración Barco, pero con una concepción diferente. La Asamblea Constituyente aprobó el artículo 109 de la Constitución, que dice así: el Estado contribuirá a la financiación del funcionamiento de las campañas electorales de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica. Los demás partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que postulen a candidatos se harán acreedores de este beneficio siempre que obtengan el porcentaje de votación que señale la ley. La ley podrá limitar el monto de los gastos que los partidos, movimientos o candidatos puedan realizar en las campañas electorales, así como la máxima cuantía de las contribuciones individuales. Los partidos, movimientos y candidatos deberán rendir públicamente cuentas sobre el volumen, origen y destino de sus ingresos. La posibilidad de que el Estado fomentase a los partidos y movimientos fue ampliamente debatida en el marco de la Asamblea. Como en ocasiones anteriores, la polémica giró en torno a la cuestión de si el Estado debería o no beneficiar exclusivamente a aquellos partidos que adoptasen en su interior mecanismos democráticos para la elección de sus directivas y candidatos. En el 91 esta batalla la ganaron los sectores conservadores, encabezados por Álvaro Gómez Hurtado y los miembros del M-19, quienes consideraban que la democracia no tenía por qué distinguir entre los unos y los otros y debían apoyarlos a todos por igual. Los derrotados fueron el gobierno y los liberales. En ese sentido, se manifestaba que los partidos habrán de ser como en las diversas latitudes democráticas del mundo, financiados en su funcionamiento y claro también en las campañas eleccionarias. Los movimientos, en el sentido que nosotros consideramos generalmente coyunturales y casi siempre de tiempo temporal, tendrían la oportunidad de tener en la misma igualdad de los partidos la financiación de las campañas electorales, no así su funcionamiento permanente, que es la característica especial de los partidos políticos. El constituyente Oti Patiño presenta a este respecto una propuesta alternativa en el sentido de no hacer diferencias entre movimientos y partidos, tratándose de la cuestión de la financiación del funcionamiento de la actividad partidista y de la financiación de las campañas electorales. En uno y en otro caso, se establece que tratándose de las cuestiones para efecto de la financiación se establezca un porcentaje mínimo electoral para, con base en él, justificar y dar vía libre a la financiación estatal. Otro de los temas tratados en la constituyente fue el de los topes. En tal sentido, se dieron propuestas en relación con las limitaciones a los montos de las ayudas que se han de recibir los partidos
financieros y de la clase de actividades que han de ejercerse sin nada en la cuestión eleccionaria, no solamente para hacer mucho más racional el ejercicio de la actividad política, para evitar que se presenten unas profundas diferencias entre las expresiones políticas poderosas y adineradas y aquellas manifestaciones políticas en busca de representaciones políticas con la misma colaboración económica. También existieron menciones en materia de acceso a medios de comunicación. Se ha planteado que los partidos y movimientos políticos tengan derecho a acceder a los medios de comunicación del Estado, de manera especial en los procesos eleccionarios y también en lo que tiene que ver con las actividades que en épocas no electorales cumplen las colectividades políticas. No obstante lo anterior, el análisis a realizarse en torno al artículo constitucional 109 en materia de financiación de la política colombiana se deriva de la desagregación de tres nodos normativos sobre la forma como los agentes del sistema político colombiano deben operar para financiarse. En tal sentido, se observa en primera instancia una participación estatal parcial en el suministro de recursos financieros a todo agente político que demuestre personería jurídica o, en su defecto, a todo grupo o movimiento político con un nivel de representación expresado en apoyo electoral, atendiendo las leyes electorales vigentes. Adicionalmente, lo que hace entender este apartado del artículo es la presencia de un sistema mixto de financiación en el cual la participación tanto del Estado como la de agentes privados convergen en la estructuración de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas electorales. El sistema mixto de financiación de la política es el más empleado en el hemisferio y constituye la manifestación de la necesidad imperativa de la limitación a los flujos privados de financiación de la política en atención al peligro consustancial a la influencia de los agentes económicos sobre decisiones que puedan llegar a tomar los funcionarios elegidos en contravía de las exigencias de la población. De igual manera, pone sobre la mesa la tarea del Estado en la provisión de recursos y medios que garanticen el quehacer democrático y la justa competencia entre las diversas alternativas de poder. El segundo nodo normativo en el que la Constitución va a hacer énfasis tiene relación con el esfuerzo de garantizar el principio de equidad en la competencia electoral. En tal sentido, los constituyentes se manifestaron proactivos a la generación de limitantes para las campañas políticas en dos sentidos. En primer lugar, en la demarcación de un nivel máximo de gastos por parte de las campañas, ello con el objeto de evitar asimetrías entre los diversos aspirantes a los cargos de elección popular. De esta forma se espera que tanto los grandes partidos como los movimientos y partidos emergentes se regulen en la manera como se estructuran y ejecutan los recursos para la promoción de sus proyectos políticos. En segundo lugar, el marco constitucional se dio a la tarea de fijar topes para la financiación por parte del sector privado hacia las campañas electorales. Este elemento va a ser fundamental, pues ha constituido uno de los factores más desestabilizadores del sistema de financiación política, pues se considera que respecto a la experiencia colombiana, el tema de la financiación privada ha significado la perversión de los proyectos políticos que en esencia deberían tener por objeto la totalidad de la población, pero lo que se observa es una particularización del proyecto político en función de intereses corporativistas, agravados adicionalmente por la irrupción del flagelo del narcotráfico, el cual ha penetrado con virulencia la élite política, con los resultados por todos ya conocidos. Así las cosas, la instauración de topes de financiación particular a los partidos ha constituido un instrumento importante, pero aún sin fuerza para contener las diversas amenazas que se ciernen sobre el juego democrático. Finalmente, el tercer nodo normativo, que va a consagrar la Carta del 91, siendo coherente con el segundo nodo y en correspondencia con el propósito de garantizar la transparencia no solo del juego electoral, sino también del comportamiento partidista, se hizo imperativa la rendición de cuentas sobre la actividad financiera tanto de campañas como de partidos políticos. Dicho procedimiento, materializado en informes y balances financieros, deben dar razón sobre los volúmenes y montos de las transacciones financieras. Asimismo, se exige minuciosidad en la relación de los responsables privados de dichas transferencias, pues de ello depende la identificación de movimientos sospechosos que puedan poner en peligro la autonomía política del partido o la campaña electoral. Por último, la rendición de cuentas observa la necesidad de indicar la destinación de los recursos percibidos en volúmenes y montos. Todo ello junto se debe exponer públicamente para que la ciudadanía pueda encontrar
que su partido o su candidato en verdad son portadores de un espíritu de juego limpio en la lucha democrática por el poder. Así las cosas, de la Constituyente del 91 ha puesto los pilares sobre los cuales un sistema de financiación de la política debería funcionar. Una financiación mixta, un control de ingresos y gastos, así como la rendición de cuentas en principio, deberían garantizar la libre competencia política, así como un saludable mantenimiento de las estructuras burocráticas fundadas en los partidos políticos para erigirse como legítimos instrumentos de intermediación política. No obstante lo anterior, el carácter aspiracional en esta materia ha sido superado para frustración de todos por el carácter marcadamente irregular de la financiación política desde 1991 hasta la actualidad. El transitorio Acto Constituyente 2 de 1991 en materia de financiación. Para garantizar la normalidad en los comicios electorales de octubre de 1991, la Asamblea Nacional Constituyente generó un marco transitorio para la óptima realización de dicha jornada electoral. En tal sentido, se elaboró el Acto Constituyente 2, que en materia de disposiciones sobre financiación fijó en primer lugar el establecimiento de unos montos para la inscripción de candidatos, adicional a la presentación de un número determinado de firmas que variaban de acuerdo con el cargo de elección popular a aspirar. En segundo lugar, se autorizó al Ejecutivo modificar la apropiación presupuestal de 1991 en materia de asignación de recursos para los comicios de octubre. Dichas modificaciones tuvieron que ser consideradas y aprobadas por el Consejo de Ministros de la época para estudiar la factibilidad y pertinencia de las modificaciones para las apropiaciones presupuestales. Finalmente, el Acto Constituyente estableció para efectos de la participación estatal en el financiamiento de las campañas electorales con el reconocimiento de 1/160 del salario mínimo de la época por cada voto válido depositado previa verificación por parte de las autoridades electorales que la campaña haya alcanzado un mínimo de votos establecido por la ley. De esta forma, la norma serviría para medir los montos y requisitos con los que el Estado colombiano facilitará el quehacer político de los aspirantes a los diversos cargos públicos de elección popular. Ley 2 de 1992. Primer intento fallido de instrumentación normativa del marco constitucional en financiación de la política. Una vez promulgada la Constitución, quedó en manos del recién electo Congreso la instrumentación del mandato consignado en la Carta del 91. El ministro de Gobierno de la Administración Gaviria, Humberto de la Calle, se dirigió al Parlamento para motivar la aprobación de la iniciativa con el argumento de que lo contenido en la ley va a garantizar el buen funcionamiento del juego político y la transparencia entre los diversos actores políticos en su búsqueda por el poder político de la nación. En materia de financiación, de la Calle, defensor de la postura de financiación exclusiva del Estado, pidió que esta postura se tuviera en cuenta para mantener la autonomía de partidos y campañas frente a las influencias de sectores económicos o de grupos con intereses políticos específicos. No obstante lo anterior, la ley naufragó por la ausencia de un consenso que permitiera la promulgación de la norma y de esta forma darle piso jurídico a la financiación de la política del país. En contraposición, emergió una norma de corto alcance, sin dientes y apenas fuerte para regir el proceso electoral de marzo de 1992. En todo caso, la ley que lo concerniente a financiación se limitó a la regulación de las elecciones de marzo. En tal sentido, se autorizó al gobierno a realizar modificaciones presupuestales con el propósito de garantizar la adecuada financiación de la jornada electoral. De igual forma, estableció la contratación por parte del Estado de una fiducia para la movilización de las apropiaciones presupuestales. La ley en materia de financiación de las campañas electorales le dio al gobierno la responsabilidad de girar recursos a todos aquellos partidos políticos y movimientos que tengan representación en el Congreso, tengan o no personería jurídica. El criterio de asignación de los recursos va a ser la obtención de por lo menos el 30% del cociente correspondiente al cargo por elección dado, o en su defecto de la tercera parte de la votación que haya obtenido el candidato elegido.
De igual forma, al Gobierno Nacional se le dispuso reglamentar en materia de financiación estatal el monto de dicha financiación y la forma procedimental como se le otorgan los recursos. Finalmente, se estableció allí que los recursos públicos van a ser canalizados y manejados por el Consejo Nacional Electoral. La Ley 84 de 1993, segundo intento fallido en el camino de la institucionalización del sistema de financiación política en Colombia. En efecto, este instrumento normativo tuvo el mismo destino truncado de su predecesora. Los motivos están contenidos en la sentencia proferida por la Corte Constitucional, la C-145 de 1994, que encontró en el trámite de la norma vicios de procedimiento, por cuanto alguna de las materias tratadas por la ley en consideración de la Corte deben obedecer al trato de una regulación propia de una ley estatutaria. La Ley 84 tenía como propósito regular algunos elementos relacionados con el régimen electoral en lo referente a la financiación. Se emitieron las siguientes disposiciones. En primera instancia, se le otorgaron facultades al Gobierno Nacional para efectuar apropiaciones presupuestales tendientes a garantizar la provisión de recursos financieros para la realización de las elecciones de 1994. Adicionalmente, se autorizó al Registrador Nacional del Estado Civil para contratar de forma directa encargos fiduciarios, presidiendo de los trámites sobre contratación administrativa, de tal forma que pueda incorporar las apropiaciones presupuestales a la fiducia para efectos de la consecución de bienes o servicios necesarios para el óptimo rendimiento del proceso electoral. En materia de campañas políticas, esta ley va a establecer que el Estado participará en la financiación de campañas emitiendo recursos a aquellos partidos y movimientos políticos que demuestren su personería jurídica. A ellos se les suma los candidatos independientes, movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos que postulen candidatos, y para todos se les exigió como requisitos para acceder a recursos financieros de origen estatal. En primer lugar, y para efectos de campañas a la presidencia de la República, se empleará el mecanismo de reposición. De tal forma, por cada voto válido obtenido, el Estado va a reconocer una suma equivalente a 600 pesos para la primera vuelta y 400 pesos para la segunda vuelta. No obstante, si la fórmula aspirante obtiene una votación por debajo del 5% de los votos válidos de la elección, no se tendrá acceso a los recursos derivados de la reposición. Para las campañas del Congreso de la República se van a reponer gastos por el orden de 500 pesos por cada voto válido, obtenido por la lista o las listas de los candidatos. En cuanto a las campañas de las alcaldías y los consejos municipales, el valor de la reposición se estableció en 300 pesos. Para las elecciones de gobernadores y los diputados se van a otorgar 400 pesos por voto válido. La ley también dispuso en su momento que los municipios y los distritos deben participar en la financiación de los procesos electorales para la conformación de las juntas administradoras locales. De igual forma, se les dejó a dichos entes territoriales la discrecionalidad para determinar los montos con los cuales se contribuirá a dichos procesos electorales. Asimismo, se determinó que no se otorgarán recursos públicos vía reposición a aquellas fórmulas aspirantes a los cargos de alcaldías y gobernaciones que no alcancen votaciones que superen al 5% de los votos válidos. De igual forma, el Estado contribuirá con un subsidio de transporte que alcanza los 200 pesos por voto válido depositado a cada candidato, lista o fórmula presentada. De igual manera, los recursos serán entregados al candidato cabeza de lista o el candidato que según sea el cargo al que aspira. Ley 130 de 1994. El marco institucional de la financiación de la política colombiana. Los sucesivos tropiezos jurídicos que evitaron la asimilación del mandato constitucional en materia de financiación motivaron la necesidad de dar cuanto antes piso legal a las aspiraciones de la Carta Colombiana y con ello dar sentido ordenador a la forma como los agentes políticos se hacen a recursos financieros para garantizar la plena promoción de sus proyectos políticos. En tal sentido, y 4 años después de la finalización de la Asamblea Constituyente, el Congreso le dio vida a la Ley de Partidos, la 130 de 1994, quien en su interior contempla el componente de financiación.
El ministro de Gobierno de la época, Humberto de la Calle, resaltó que la normativización de la financiación de la política va a permitir y propiciar de manera importante el fortalecimiento de los partidos. Asimismo, se va a generar un marco de transparencia en la competencia por el acceso al poder y finalmente se le va a otorgar al Estado la tarea vital de participar activamente en la financiación pública de la actividad política en Colombia, además de facilitar recursos no financieros como el acceso a los medios de comunicación públicos para los mismos propósitos. Así las cosas, el Estado contribuye a la generación y estructuración de unos partidos que puedan participar del juego político en igualdad de condiciones, dándole validez al espíritu democrático y plural que sobre el particular señaló la Constitución, pero al mismo tiempo que contribuye de manera activa en la financiación mediante el empleo de recursos financieros públicos. El Estado tiene una inferencia restrictiva en materia de la fijación de topes para gastos e ingresos provenientes del sector privado hacia los partidos y las campañas electorales. En tal sentido, se busca que las leyes reglamente dichos topes y exija que los partidos y las campañas un proceso permanente de rendición de cuentas y de esta forma garantizar el equilibrio de fuerzas entre los aspirantes a los cargos de elección popular. Este control adicionalmente tendría como propósito originario el evitar la infiltración de recursos provenientes de agentes antisistémicos como las mafias narcotraficantes, grupos delincuenciales y grupos alzados en armas, lo cual comprometería la pureza ideológica y doctrinaria de los partidos mismos, colocándoles en una posición de sumisión frente a estos poderes, dificultando gravemente con ello el devenir del sistema político mismo. Dicho esto, y con el compromiso de los poderes políticos para sacar adelante la iniciativa del marco de partidos y de la financiación política, la Ley 130 de 1994 reglamentó los siguientes elementos a saber. En la configuración de las consultas internas se estableció que estos eventos programados al interior de todos y cada uno de los diversos partidos y movimientos políticos que cuenten con personería jurídica van a contar con financiamiento proveniente del Estado, siendo específicamente la organización electoral quien provea los recursos financieros necesarios para llevar a cabo estas consultas. El título cuarto de esta ley reviste gran importancia, por cuanto trata del perfil de financiación pública y privada a la que se someterá el sistema político colombiano. En tal sentido, la norma establece, en el caso de los partidos políticos, que estos reciben del Estado recursos en tanto tengan personería jurídica o, en su defecto, una representación en el Congreso de la República. Para tal efecto, se crea un fondo que anualmente se constituirá con un aporte calculado en 150 pesos por cada ciudadano inscrito en el censo electoral. De igual forma, el fondo captará los recursos provenientes por concepto de multas, de acuerdo con las disposiciones contenidas por la ley. El manejo del fondo queda a cargo del Consejo Nacional Electoral, quien a su vez distribuirá los recursos allí contenidos de la siguiente forma: un 10% será distribuido en partes iguales a todos los partidos y movimientos políticos, un 50% se repartirá en función al número de curules obtenidas en el Congreso o en las asambleas departamentales y un 30% para contribuir a las actividades que realicen tanto partidos como movimientos políticos que se consideren como fundamentales para su función política en la sociedad. Adicionalmente, la ley estableció que el 60% de los recursos provenientes por este fondo puede ser empleado de forma libre por partidos y movimientos en función a sus necesidades operativas. No obstante, la ley autoriza la libre destinación por parte de los recursos públicos provenientes del fondo de partidos. Se les exige a los partidos que antes de cualquier gasto debe existir al interior de cada partido o movimiento político un debate sobre la forma de emplear dichos recursos. Esta medida posibilita una verdadera actividad deliberativa al interior de los partidos, incitando con ello la democracia interna de las estructuras burocráticas partidistas.
En materia de financiación de campañas políticas, también va a haber una contribución de origen estatal para que se lleven a cabo los procesos electorales, garantizando con ello un equilibrado balance en la lucha por el poder entre los participantes del juego electoral. En tal sentido, la ley emplea nuevamente el mecanismo de reposición de votos. Entonces, para las elecciones que eligen al presidente de la República, el valor que reconocerá el Estado por cada voto válido en primera vuelta será de 400 pesos y 200 pesos para la segunda vuelta. Los recursos serán entregados siempre y cuando la fórmula aspirante haya alcanzado un caudal de votos superior al 5% de los votos válidos. En cuanto a las demás elecciones, se establecieron montos de reposición al siguiente tenor. Para los candidatos a curules del Congreso de la República se darán 400 pesos por cada voto ingresado a la lista inscrita. Para los candidatos a las alcaldías y los consejos municipales se reconocen 150 pesos por voto válido depositado en la lista o por el candidato. Para los candidatos de gobernaciones y Cámara de Diputados, el monto asciende a 250 pesos por voto válido depositado. Tal y como lo promovía la Ley 84 de 1993, la 130 de 1994 retomó la norma relacionada con la obligación a los municipios y distritos para que financien los procesos políticos tendientes a la elección de los miembros de las juntas administradoras locales. De igual forma, se les otorgó margen de maniobra para establecer los montos destinados a tal objetivo. El acceso a la reposición va a quedar entonces supeditado, en el caso de los cargos para cuerpos colegiados, consejos, diputados, a que la lista postulada alcance un nivel superior de votos a la tercera parte de los votos logrados por la lista que haya alcanzado curul con el menor residuo. En caso contrario, no se obtendrán recursos por concepto de reposición. En cuanto a los candidatos a cargos uninominales, alcaldes y gobernadores, se dispuso que no habrá reposición si el número de votos válidos obtenidos es inferior al 5% del total de votos válidos. Si bien la ley indica que la reposición de gastos para las candidaturas será entregada al respectivo partido o movimiento político o social debidamente representados con personería jurídica, también se contempla que en el caso de candidatos independientes o que sean apoyados por movimientos sin personería jurídica, se dará recursos exclusivamente a la persona jurídica o natural que dicho candidato indique. Una vez entregados los recursos, se les otorga a los partidos y movimientos políticos la libertad de distribuir los recursos recibidos en atención a los estatutos sobre los cuales están constituidos, de tal suerte que en virtud de dichos estatutos se puedan costear las actividades que el partido considere necesarias para su operación. La ley también prevé que en el caso de que la campaña sea adelantada por una coalición de partidos, se debe presentar con anterioridad por parte de los implicados la forma de distribución de los aportes que tengan origen público. De no seguir este tenor, la coalición de partidos podrían perder los recursos estatales. Esta norma resulta interesante en tanto se adelanta a eventualidades propias del carácter coyuntural de los procesos electorales y de las dinámicas propias que se dan al interior de dichos procesos. Otro punto fuerte de esta parte de la ley tiene relación con el papel de los agentes privados en la financiación de la política. En tal sentido, la ley va a reconocer como legítima la participación del sector privado en el financiamiento tanto de los partidos como de las campañas electorales. Lo anterior es crucial para definir con claridad que se asume entonces un sistema de financiación mixto en el cual convergen el sector público y el sector privado en el propósito de financiar la actividad política de la nación. En contraposición, la ley, atendiendo la imperativa necesidad de regular al máximo la intervención de agentes privados sobre asuntos que a la larga afectan al colectivo social, dispuso medidas tendientes, en primer lugar, al establecimiento de topes máximos de gastos sobre los cuales en ningún caso pueden los partidos o movimientos políticos exceder en tal sentido la suma de todo recurso de origen privado que sea de este particular, propio o asignado por un tercero. No puede violar el tope máximo de inversiones para la campaña. La asignación de los topes fueron designados al Consejo Nacional Electoral, el cual tiene que fijar 6 meses antes de cualquier proceso electoral el monto máximo de gasto de las campañas. Asimismo, el cálculo del tope se basa de acuerdo al censo electoral de las circunscripciones, los costos de las campañas y la apropiación presupuestal que haga el Estado para cubrir los gastos generados para costear ese proceso
electoral. La penalidad a la que se aventura el infractor que viole los topes de gastos establecidos implica básicamente la imposibilidad de recibir recursos de financiación de carácter público y adicionalmente la imposición de multas que mantienen un rango entre 2 y 20 millones de pesos. De lo anterior se puede pensar que si bien el mecanismo de los topes de gastos constituye un avance importante en el esfuerzo de evitar financiamiento ilegal y equidad en el juego electoral, se observa con preocupación que el instrumento carece de dientes, esto es de medidas represivas que realmente cohíban la violación de los topes, lo cual ha permitido ver cómo después de la promulgación de la ley en las mismas elecciones de 1994 se percibieron violaciones al régimen de topes sin mayores castigos para los infractores, por lo que se hace necesario dotar de instrumentos correctivos que le den fuerza a este vital mecanismo de control de la financiación. En la misma línea de los aportes privados, el diseño institucional de la financiación estableció en materia del régimen de contribuciones y donaciones que en lo correspondiente a las primeras se pueden hacer contribuciones siempre que éstas se entreguen de manera directa al candidato o a la organización política que represente. En cuanto a las donaciones provenientes de personas jurídicas, se exige que estas operaciones cuenten con una votación de mayoría absoluta, la mitad más uno, en el seno de la junta directiva de la respectiva organización privada donante o en su defecto de la Asamblea General de Accionistas. Adicionalmente, la decisión de hacer la donación debe quedar registrada en un acta, todo ello con el propósito de dar transparencia en la relación entre los agentes económicos y los políticos para promover cualquier alternativa de poder. Un instrumento innovador que emerge con esta ley tiene que ver con la posibilidad de que las organizaciones políticas tengan acceso al sistema financiero para que mediante préstamos puedan conseguir recursos para costear sus actividades políticas. En tal sentido, se dispuso que el Banco de la República, 3 meses antes de las elecciones, dé la orden a todos los establecimientos bancarios para que estos otorguen créditos tanto a los partidos como a los movimientos políticos que hayan decidido participar en la respectiva campaña electoral. El acceso al crédito queda supeditado a la garantía generada por la pignoración del acceso a los recursos otorgados por cuenta de la reposición de gastos dada por el Estado. Lo anterior obliga al Estado a redimir en el término máximo de un mes los dineros de reposición de gastos. En caso contrario, el mismo Estado deberá suplir las cargas generadas por los intereses de los créditos asumidos por los partidos. En todo caso, la posibilidad de acceso a los recursos frescos provenientes del sector financiero con garantía del Estado supone uno de los instrumentos más novedosos de esta ley en materia de financiación, lo cual en teoría permitiría a las organizaciones políticas mantener una posición estable entre los distintos sectores de financiación, agentes privados, banca, Estado, y así mantener una canasta de financiación diversificada. Otro de los aspectos importantes de la ley sobre el sistema de financiación tiene relación con el desarrollo del ordenamiento constitucional sobre la rendición de cuentas. De esta forma se ordenó la elaboración, presentación y publicación de informes públicos por parte de los partidos, los movimientos y las organizaciones sociales con representación política. El destinatario institucional de dichos informes fue designada al Consejo Nacional Electoral. El contenido de dichos informes debe dar cuenta, entre otros, de los ingresos y egresos anuales del partido o movimiento, la forma como fueron destinados y ejecutados los recursos que fueron percibidos de los aportes estatales, adicionalmente, y cuánto se dieron en lugar procesos electorales. Los informes deben indicar los ingresos y los gastos operados en el periodo de las campañas electorales. Este balance específicamente debe presentarse en el término máximo de un mes, una vez finalizado el debate electoral. Este balance también debe ser presentado por los candidatos de origen independiente sin excepción. La ley también ha dispuesto que una vez el Consejo Nacional Electoral apruebe los informes, estos sean objeto de publicación en un diario de amplia circulación nacional, de tal forma que haya una adecuada socialización de la forma como las instituciones partidistas hacen uso de los recursos que tanto el Estado como los benefactores privados han provisto con el objeto de costear la actividad política en el país. La ley de igual forma ha sido rigurosa en este aspecto de la rendición de cuentas. En tal sentido, exige que en materia de ingresos se consignen datos que den explicación de las contribuciones de los miembros, las donaciones, los rendimientos de las inversiones,
los rendimientos obtenidos como resultado de la generación de actos públicos, distribución de folletos, publicaciones, en fin, de toda actividad que generen recursos para la respectiva organización política del rubro de ingresos deben hacer parte de igual manera los créditos contratados, las ayudas en especie y finalmente los recursos percibidos del Estado. Como anexo se debe elaborar una lista en la que se relacionen la operación, es decir, si se trata de una donación o un crédito, con el nombre del benefactor o prestamista y su teléfono, ello con el propósito de que el Consejo Nacional Electoral, en su tarea de verificación y valoración de la rendición de cuentas, tenga acceso a los agentes financieros y pueda verificar la validez de la información presentada. En el rubro de los gastos, la rendición de cuentas de los partidos y movimientos se debe esforzar por mostrar los gastos de administración, los gastos de oficina y adquisiciones, las inversiones en material de divulgación del trabajo público del partido, los gastos por actos públicos, el servicio de transporte, los gastos de capacitación e investigación política, los gastos judiciales y de rendición de cuentas, los gastos por contratación de propaganda política, las erogaciones generadas para el pago de los créditos asumidos y todos aquellos gastos que hayan constituido la violación del tope de los gastos demarcado por el Consejo Nacional Electoral. Una última parte del marco de financiación contenida en la Ley 130 va a haber referencia a la estructura administrativa e institucional del sistema. En tal sentido, se da contenido normativo al sistema del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales, cuya potencia administrativa queda adscrita al Consejo Nacional Electoral. El patrimonio del fondo será igualmente competencia del Consejo Nacional Electoral. Para la ordenación del gasto quedará bajo jurisdicción del Registrador Nacional. En cuanto a la reglamentación del Consejo Nacional Electoral en lo concerniente a sus competencias sobre el sistema de financiación, se le adjudicó como tareas la de verificar y adelantar investigaciones que garanticen el adecuado funcionamiento de las normas contenidas en la ley, así como la potestad sancionatoria frente a las violaciones del mismo instrumento normativo. Ello incluye el cobro de multas que, como ya se mencionó líneas atrás, obedecen a un rango entre 2 y 20 millones de pesos, de acuerdo con la gravedad de la infracción. Como parte de su función de vigilancia, el Consejo Nacional Electoral podrá adelantar investigaciones sobre distorsiones en los procesos de rendición de cuentas de los partidos y movimientos políticos. Ello le faculta el ordenar la revisión de los libros de cuentas y el inspeccionar la contabilidad de las entidades financieras. Otro instrumento de control de las finanzas de las organizaciones políticas se instituye en la constitución de auditorías internas y externas, ello con el propósito de que los partidos, movimientos o candidatos que reciban recursos públicos tengan como requisito adicional la creación y acreditación de sistemas de auditoría interna. Asimismo, quien quede a cargo de dicha función al interior del respectivo partido se hará responsable por omisión al no denunciar al Consejo Nacional Electoral de las acciones de orden ilegal o fraudulento en las que incurran miembros del respectivo partido o movimiento. Así que mientras los partidos quedan obligados a instalar dispositivos de auditoría interna, también se verán sometidos por cuenta de la Registraduría Nacional del Estado Civil, quien implementará sistemas de auditoría externa sobre los partidos, movimientos y candidatos, y la forma como estos dispusieron los recursos de orden estatal otorgados. La financiación de esta auditoría externa queda a cargo de los mismos partidos, quienes pagarán de forma directamente proporcional a los recursos públicos recibidos. Primer aviso de reforma del marco de financiación, la Comisión del 95. Poco más o menos un mes después de que entrara en vigencia la Ley 130 de 1994, concretamente el 29 de mayo, se llevó a cabo la primera vuelta para la elección de presidente de la República, en la cual ninguno de los dos candidatos obtuvo la mayoría requerida por la norma constitucional, haciéndose necesaria una segunda vuelta, que tuvo lugar el 19 de junio de ese mismo año. En ella resultó electo el doctor Ernesto Samper Pizano. Poco después
estalló un escándalo basado en la denuncia del candidato Pastrana sobre el candidato Samper, según la cual este último fue receptor de dineros con origen del cartel de Cali. El periodo histórico conocido como el proceso 8000, ulterior a esta denuncia, puso de rodillas al recién inaugurado marco de financiación, mostrando falencias críticas en su potencia reguladora que imposibilitaron su cometido de dar forma a un espíritu de competencia limpia en la lucha sistémica por el poder. Por doloroso que sea el escándalo ocasionado por la creciente sospecha y constatación en algún caso de que hubo financiación de campañas electorales en Colombia con el dinero del narcotráfico, con ello se ha logrado interesar a la ciudadanía por la cosa pública. Se ha transformado esta apatía escéptica en una especie de indignación expectante que puede facilitar el proceso de transformación que las instituciones políticas requieren con urgencia. Es de esta forma como en 1995 la Comisión para la Reforma de los Partidos Políticos, creada por la administración de Samper, propuso para efectos de la financiación de la política que ésta fuera estatal de manera total. Se sugiere que ésta sea anticipada. Se contempla la posibilidad de que las campañas diferentes de las presidenciales reciban aportes privados limitados y solamente de personas naturales. Se contempla también el sistema de señalar en la declaración de renta el beneficiario de contribuciones a las tesorerías y movimientos dentro del límite máximo anual de 20 salarios mínimos. Asimismo, para reducir los costos se recomienda 1. Prohibir la publicidad pagada en televisión. Se otorgarán espacios gratuitos en la televisión y en la radiodifusión. 2. Las campañas no tendrán una duración mayor de 3 meses. 3. Los medios de comunicación no podrán hacer contribución en dinero ni en especie. 4. Los beneficiarios de la financiación estatal serán las tesorerías de los partidos, movimientos y coaliciones. Lo propio ocurrirá con las elecciones regionales y locales y con la financiación del funcionamiento de los partidos. 5. Los partidos, movimientos y grupos que logren la elección de mujeres, negros e indígenas en las corporaciones públicas deberán recibir incentivos adicionales. El sistema de sanciones por violación del régimen de financiamiento serán multas y la pérdida o suspensión temporal de la personería jurídica. Un nuevo milenio, una nueva forma política y un nuevo marco para la financiación de la política. El Acto Legislativo 1 de 2003. Pasaron cerca de 9 años y el sistema de financiación erigido en 1994 sufrió 2 desafíos que evidenciaron sus limitaciones para garantizar la transparencia y el equilibrio entre las fuerzas políticas para acceder al poder. El primero, que fue tratado líneas arriba, fue el proceso 8000. Años más adelante, el ya maltrecho sistema de financiación vuelve a mostrar vulnerabilidad, esta vez como consecuencia del estallido de un nuevo escándalo, el de la parapolítica. Si bien para el 2002 y 2003 este escándalo apenas se discurría en una etapa embrionaria, ya comenzaba a vislumbrar lo que se ha observado después, la infiltración de fuerzas antisistema en el entramado institucional del Estado, sobre todo en su estructura regional y con perspectivas de desbordarse peligrosamente al nivel nacional. En todo caso, estos 2 escándalos pusieron en evidencia la necesidad de adecuar el sistema de reglas existente en materia de financiación política para asumir estos y muchos más desafíos a la transparencia en la competencia política e incluso en la misma estabilidad sistémica. Con la victoria de Álvaro Uribe en las presidencias de 2002, esa necesidad entró en agenda política al hacer parte en uno de los componentes de la reforma constitucional al sistema político sintetizado en el Acto Legislativo 1 de 2003, que significó la ampliación normativa del artículo 109, matriz constitucional del sistema de financiación política. La reforma al artículo constitucional 109, además de girar sobre los 3 nodos normativos generados en 1991, elevó a rango constitucional elementos novedosos como el marco de sanciones por violación de topes y el acceso a los medios de comunicación estatales para la difusión de espacios políticos. En ese orden de ideas, la reforma al artículo constitucional 109 en principio mantiene el carácter mixto
del sistema de financiación política al mencionar que el Estado concurre en la financiación de partidos y movimientos. De igual forma, contribuirá en la financiación de campañas electorales mediante el sistema de reposición. En esta participación estatal en la financiación de la actividad política, la Constitución le confirió un nuevo marco de actuación. Es el relacionado con el acceso con el que van a contar los candidatos presidenciales para hacer parte de sus campañas utilizando los medios de comunicación estatales. Con respecto al segundo nodo normativo, el del control de gastos, la Carta Constitucional conserva el espíritu de garantizar la equidad en la competencia política en términos de la financiación de partidos como de campañas electorales. En tal sentido, se establece que es posible limitar los montos de los gastos, así como también la de las contribuciones de origen privado. Lo novedoso en este apartado tiene que ver con el régimen de sanciones por la violación de las medidas de control de gastos. En tal sentido, la Constitución hace saber que de presentarse una evasión del control de topes máximos en las campañas electorales, se puede incurrir en causal de pérdida de investidura o del cargo según sea el caso. De esta manera, la ley adquiere de cierta manera dientes para combatir de manera decidida posibles intentos de violación de topes en las campañas políticas. Un análisis sobre los efectos de esta norma aún deben comprobar la validez de esta afirmación. El tercer nodo normativo, el de la rendición de cuentas, se mantiene inalterado, obligando a partidos, movimientos políticos y a las campañas electorales a rendir de manera pública informes sobre sus balances financieros, específicamente en la forma como perciben y gastan recursos financieros de origen público y privado. De igual forma, la reforma aplicó ajustes monetarios a las partidas para la financiación anual de partidos. En tal sentido, se estableció que el monto anual ascenderá a 2,7 veces lo aportado durante el año 2003, manteniendo en adelante su valor en el tiempo. En cuanto a la financiación de campañas electorales, la cifra ascenderá a 3 veces la que se aportó en el periodo 1999 a 2002, con precios constantes de 2003, incluyendo los pagos por transporte y las franquicias de correo. Otro elemento que adquiere rango constitucional tiene que ver con la financiación de las consultas populares que tienen lugar al interior de las actividades de los partidos y movimientos políticos. Se establece que el Estado apoyará estos eventos aplicando el instrumento de la reposición por votos depositados. De igual forma, se estableció que dichos recursos deberán mantener el valor en pesos constantes desde el momento mismo en que se apruebe el acto legislativo. Así las cosas, la Constitución de 1991, con las modificaciones realizadas por el acto legislativo 2003, instrumentó nuevos mecanismos con los cuales el Estado va a contar para intervenir en el sistema de financiación de la política en Colombia. Estas medidas solo van a ser reglamentadas parcialmente por la última y más reciente norma sobre financiación, la Ley 996 de 2005. El sistema de financiación adaptado para estructurar el mecanismo de la reelección presidencial, la Ley 996 de 2005. La Ley de Garantías fue concebida con el objeto de proporcionar un marco equitativo en la competencia por la presidencia de la República, a propósito de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2004 sobre reelección presidencial. Esta ley constituye el marco más reciente de financiación de campañas políticas y es el referente actual en la materia. En materia de financiación, la ley desarrolla 12 elementos contenidos en el capítulo sobre financiación de campañas presidenciales, todos en atención a los pilares o nodos normativos contenidos en la Constitución Política reformada por el Acto Legislativo de 2003 y a las mismas consideraciones políticas realizadas por los ponentes de la ley. Así las cosas, la ley establece en primera instancia las condiciones para el acceso a la financiación estatal previa. Entre ellas están que el candidato debe haber sido inscrito por un partido o movimiento político con personería jurídica y que haya alcanzado un 4% de los votos en Senado o Cámara de Representantes. Esto debe ser certificado por el Consejo Nacional Electoral. El candidato de igual forma puede ser inscrito por un movimiento social o grupo significativo de ciudadanos que hayan recogido firmas equivalentes al 3% del total de votos depositados en las últimas elecciones presidenciales, previa certificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
en estos y en aquellos candidatos y de no cumplir con las condiciones establecidas, solo tendrán acceso a financiación estatal mediante la reposición por votos. En el caso de cumplir con los criterios mencionados anteriormente, los candidatos tendrán acceso a la financiación previa del Estado. Dicha financiación previa está comprendida en dos componentes, siendo la primera un monto para efectos de que las campañas costeen propaganda electoral y un segundo componente con un monto para gastos varios de la campaña. Así entonces queda diseñado el marco de financiación previa estatal. El resto de la ley en materia de financiación va a estar contenida en el capítulo de financiación de las campañas presidenciales. En propiedad, el articulado comienza señalando una preponderancia en el carácter estatal de la financiación para efecto de las presidenciales, cubriendo a todos los candidatos provengan de partidos, movimientos políticos, sociales y grupos significativos de ciudadanos. Una vez reunidos los requisitos de la ley, los candidatos tienen acceso a recibir en la primera vuelta cerca de 4.000 millones de pesos fraccionados en dos partes. La primera de ellas, cerca de 2.800 millones para costear la propaganda política, y la segunda los restantes 1.200 millones para gastos discrecionales de la campaña misma. Dichos recursos serán entregados por el Ministerio de Hacienda previa certificación del Consejo Nacional Electoral, según la cual los candidatos cumplen con los requisitos de ley y aceptan la póliza o garantía correspondiente. Para la segunda vuelta, el anticipo asciende a 2.400 millones de pesos para cada candidato. En este caso, los gastos de propaganda generales se parten por la mitad y los recursos serán entregados 10 días después de haberse realizado la primera vuelta. Asimismo, habrá recursos dados vía reposición. En este caso y en primera vuelta, cada voto válido depositado tendrá un valor de 1.705 pesos. No obstante lo anterior, la ley indica que en ningún caso el candidato va a recibir recursos que se hallen por encima de lo realmente gastado y que haya sido aprobado por el Consejo Nacional Electoral. A ello debe restársele los aportes del sector privado y el anticipo dado por el Estado, financiación estatal previa. En caso de balotaje, los candidatos finalistas recibirán por concepto de reposición 852 por voto válido depositado. Tanto en la primera como en la segunda vuelta está restringido el exceder los topes de las campañas. El acceso a los recursos bajo el instrumento de la reposición queda supeditada a que los candidatos hayan alcanzado una votación de por lo menos el 4% de los votos válidos. En caso contrario, no hay desembolso de dineros públicos e incluso la campaña estará en la obligación de devolver la totalidad de los recursos percibidos por cuenta de la financiación estatal previa. Para estos efectos se prevé que haya un aseguramiento de los recursos mediante la contratación de pólizas o garantías con entidades del sector financiero a favor de la nación, o en su defecto los partidos, movimientos políticos y sociales, así como los grupos significativos de ciudadanos podrán respaldar dichas garantías o pólizas. Para aquellos candidatos que se presentan por cuenta propia, es decir, sin el apoyo de ninguna agrupación política, se establece que accederán a recursos mediante el mecanismo de reposición siempre y cuando alcancen el 4% de los votos válidos depositados. A ellos se les reconocerá por voto depositado 3.478. La ley adicionalmente establece en materia de financiación estatal previa la posibilidad de las campañas de acceder a unos montos adicionales, al anticipo hasta del 10% del total del tope de gastos establecido. Estos recursos serán empleados para efectos de gastos en propaganda electoral. Finalmente, en este marco, la ley obliga a aquellos candidatos que, habiendo accedido a recursos de la financiación estatal previa y hayan decidido retirarse antes de la primera vuelta, a la devolución absoluta de los dineros públicos suministrados en el término de 15 días después de tomada dicha decisión. En caso contrario, serán la Registraduría y el Ministerio de Hacienda las que tomen medidas de carácter judicial para la recuperación de estos recursos. La ley luego pasa a arreglar el espinoso tema de los topes de campaña. El precedente magro de la financiación de campañas presidenciales obligó a los legisladores a tomar medidas más severas contra los posibles infractores. En principio se delimitaron los topes de campaña, los cuales no deben superar para el año 2006 la cifra de 10.000 millones de pesos en la primera vuelta y 6.000 millones de pesos en la segunda. En ambas cifras debe entenderse que incluye ingresos de origen público y privado.
En el caso de los candidatos sin acceso a financiación estatal previa, la financiación de sus campañas correrá enteramente por cuenta del sector privado. La ley adicionalmente establece sobre el particular de los topes que el cálculo de los mismos se irá adaptando en el tiempo mediante el ajuste de las cifras a la variación del índice de precios al consumidor. Acto seguido, la Ley de Garantías procede a normar el tema de las contribuciones privadas. En tal sentido, establece que las campañas solo pueden recibir hasta un 20% del total del tope de gastos, hasta un 20% de recursos de personas naturales. En ningún caso los aportes individuales de personas naturales no pueden superar el 2% del tope de la campaña. De igual forma, los aportes de los mismos candidatos y sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil no pueden superar en conjunto el 4% del tope. La ley, en atención a los problemas presentados en el pasado con la existencia de múltiples cuentas en las campañas, exigió la apertura por parte de los candidatos y sus campañas de una única cuenta para el manejo de los recursos tanto estatales como para los aportes privados. A dicha cuenta se le eximió el pago del tributo a las transacciones financieras. Adicionalmente, se delegó a la Superintendencia Bancaria el control y vigilancia de dichas cuentas para garantizar la transparencia en las operaciones financieras de las campañas. Asimismo, las campañas pueden abrir subcuentas derivadas de la cuenta única en función a la distribución que las campañas consideren pertinentes. El último componente del marco normativo de la financiación en la Ley de Garantías aborda el tema de los controles en la rendición de cuentas y el régimen de sanciones al que se exponen los infractores de esta ley. Entre las medidas adoptadas por estas normas relacionadas con la rendición de cuentas se establece la figura del gerente de campaña. El candidato y su campaña deben designar un gerente de campaña al cual se le deben colocar en su órbita de funciones y responsabilidades el manejo de todas las operaciones financieras de la campaña, manejo de ingresos y gastos. Este funcionario debe ser nombrado por la campaña dentro de los 3 días siguientes a la inscripción de la candidatura. El gerente de campaña será el representante oficial ante el Consejo Nacional Electoral y tomará absoluta responsabilidad en lo concerniente al componente de financiación de la campaña, incluyendo la presentación de los balances, cuentas y la reposición de los gastos de la campaña. Este puede nombrar delegados, subgerentes, de acuerdo a su criterio. En ningún caso puede ser gerente de campaña un funcionario público o un ciudadano extranjero. Los mecanismos de control erigidos para garantizar la transparencia de las presidenciales quedan contemplados por la ley mediante los libros de contabilidad y soportes, así como las auditorías. De los libros de contabilidad se exige que las campañas deben llevar un libro mayor de balances, el diario columnario y por lo menos un libro auxiliar, todos ellos sujetos de verificación y registro por parte de la organización electoral. Adicionalmente, se obliga a la elaboración de listas con datos sobre las contribuciones, donaciones, créditos y relación de estos con los datos de las personas naturales que realizaron la operación respectiva. En lo concerniente a las auditorías, la Ley de Garantías, siguiendo la línea de la Ley 130 de 1994, adaptó el sistema de auditorías para los partidos contenido en dicha ley. De hecho, la contratación de la auditoría interna por parte de las campañas es condición necesaria para la recepción tanto de recursos públicos como de aportes privados. Adicionalmente, la ley convierte el auditor en sujeto solidariamente responsable del manejo de los ingresos y gastos que haga la campaña. Ello en tal caso de no hacer denuncia a las autoridades de posibles irregularidades que se presenten en el seno de la campaña. La auditoría interna irá acompañada de una auditoría externa adelantada por el Consejo Nacional Electoral. Esta debe tener una cobertura nacional y su financiación debe hacer parte de la apropiación presupuestal global para la financiación estatal. El contrato de dicha auditoría externa se pagará en directa proporción con los informes o cuentas efectivamente auditados. El de la rendición de cuentas de la respectiva campaña para la presidencia de la República han sido designados al gerente de campaña. Por otra parte, el candidato presidencial, el gerente de campaña, el tesorero y el auditor tendrán que responder tanto por la presentación de los informes contables como por el escrito cumplimiento del régimen de financiación de campañas.
El Consejo Nacional Electoral, por su parte, reglamentará el Sistema Único de Información sobre Contabilidad Electoral y todas aquellas materias y procedimientos concernientes al control de cuentas y actividades financieras de las campañas. Finalmente, la Ley de Garantía, siguiendo el precedente normativo creado por la Reforma Política de 2003, instaura un régimen de sanciones para los que transgreden los instrumentos normativos constitutivos de esta ley. En tal sentido, y de confirmarse irregularidades por parte del Consejo Nacional Electoral, se procederá a implementar medidas sancionatorias que incluyen en primera instancia la imposición de multas que equivalen a entre el 1% y el 10% de los recursos provistos por la Nación. También se congelarán los giros respectivos si la infracción tiene que ver con el exceso en el tope de ingresos o de gastos. Se exigirá la devolución parcial o total de los recursos entregados. Pero la medida sancionatoria más importante que contiene esta ley está circunscrita a la posibilidad de que, en la eventualidad que el candidato infractor resulte siendo el ganador de la contienda electoral, se enfrente a la pérdida del cargo obtenido, esto es, la presidencia de la República. La ley asimismo contempla que las denuncias por violación de los topes de campaña tendrán que ser presentadas en el término de un mes pasado la fecha de elección presidencial. El sistema de financiación política en su más actual estado, el Acto Legislativo 1 de 2009. Transcurrieron 6 años desde la Reforma Política de 2003 y 4 desde la Ley de Garantías para el proceso electoral presidencial, para llegar a un ulterior momento en el proceso de estructuración normativa del sistema de financiación. Los avances alcanzados por estos últimos hitos normativos, sumados a la mayor presión societal para atender el tema de la financiación, influyeron sobre los hacedores de política en el Congreso de la República para tratar de una vez por todas la forma como debe financiarse la política en el país. De esta manera, y desde mediados del año 2008, se radicó en el Congreso el proyecto de reforma política, motivada en gran parte por la necesidad de proporcionar a la ciudadanía, cada vez más molesta e indignada con su clase política, un sistema de reglas que garantice un ambiente político moralmente aceptable, ello en atención a que en el plano político histórico el escándalo de la parapolítica prácticamente capturó al Congreso y lo puso contra la pared. La reforma entonces se constituyó en un imperativo para las élites gobernantes, quienes de una u otra forma debían mostrar una actitud de rectificación y enmienda materializada. En principio, aunque las críticas en ese sentido arrecian desde todas las latitudes del sistema político para desmentir esa actitud en la reforma constitucional. Dichas críticas apuntan a elementos concretos contenidos en la mencionada reforma, tales como la cuestionada silla vacía, el tema de los umbrales y la controvertida resurrección del transfugismo político. Sin embargo, y a pesar de las resistencias levantadas por la oposición en relación con estos elementos, esta reforma corrió con la suerte con la que no contaron intentos ulteriores de reforma, ya que tiene el aval del gobierno del presidente Uribe y de las bancadas uribistas presentes en Congreso, que constituyen mayoría, y que gracias precisamente a esa mayoría lograron pasar, no sin menos contratiempos, duros debates y profundas tensiones políticas, el articulado de la reforma constitucional. En materia de financiación, los avances alcanzados por la reforma política conservan los principios desarrollados en la última década, pues dan cuenta de la imperativa necesidad del reforzamiento de los controles y sobre todo el endurecimiento en materia de sanciones a los que infrinjan el marco normativo de la financiación. El artículo 109 constitucional entonces comienza estableciendo la concurrencia del Estado en la financiación política y electoral de los partidos con personería jurídica. El carácter mixto de la financiación derivado de esta premisa se mantiene con respecto a lo desarrollado por los legisladores de las reformas previas. De acuerdo con este lineamiento, el Estado mantiene la actitud proactiva sobre el sistema de financiación de la política que las reformas precedentes habían establecido. Ello deduce de la definición de una normatividad que sea estricta en ámbitos como los relacionados con el control a los ingresos de origen privado, así como a los gastos generales de las campañas políticas,
políticas y los criterios o accesos requeridos para la asignación de recursos políticos para efectos de la financiación de los procesos electorales. Por otra parte, el componente de rendición de cuentas por parte de los partidos políticos y las campañas electorales se mantiene vigente como uno de los pilares del sistema. Así pues, la exigencia de la publicación de los datos sobre volúmenes, orígenes y destinación de los recursos tanto públicos como privados adquiere la preeminencia requerida para garantizar la equidad en la vida política de la nación. En cuanto al dispositivo sancionatorio, se observa que, al igual que en la reforma del 2003, la violación de topes generará la pérdida del cargo y la investidura. Será entonces una ley estatutaria la que defina con detalle el camino que conduzca con claridad la utilización de este fundamental instrumento de control del sistema de financiación política. El elemento novedoso de esta reforma constitucional en materia de financiación es un apartado que versa sobre un fenómeno que Fernando Cepeda hizo manifiesto tiempo atrás, pero del que aún no se han impulsado esfuerzos epistemológicos ni teóricos lo suficientemente sólidos para dar cuenta de su naturaleza. Se trata de la financiación transnacional, que denota la participación de agentes privados y estatales extranjeros en la financiación de proyectos políticos nacionales. De acuerdo a lo anterior, la norma prohíbe de manera expresa la financiación de campañas políticas por parte de personas jurídicas o naturales extranjeras. Las explicaciones derivadas de la necesidad de incluir esta enmienda constitucional puede hallar razón en la compleja situación geopolítica por la que atraviesa el país, la cual revela tensiones sin precedentes con naciones hostiles con proyectos políticos antinómicos, como los que provienen de países fronterizos como Venezuela, cuya administración ha evidenciado manifiesto interés por ampliar su espectro de influencia política en territorio colombiano y que ha encontrado eco en el ala izquierda del Partido Liberal y en el Partido Polo Democrático Alternativo. Igualmente, y como se mencionó arriba, la financiación transnacional da cuenta de la intervención de agentes extranjeros de naturaleza pública y privada, por lo que también es posible pensar en que la norma también buscaría que el sistema político se mantenga independiente de intereses no solo provenientes de estados nacionales, sino de agentes privados como multinacionales, quienes buscarían beneficios de orden económico. A renglón seguido, en ese apartado de la financiación transnacional se indica que ningún tipo de financiación privada podrá tener fines antidemocráticos o atentatorios del orden público. La referencia puede relacionarse con el interés del Estado por procurar que la dinámica política se mantenga libre de las influencias de los agentes antisistema, como las bandas emergentes del extinto paramilitarismo y de los grupos narcoterroristas de extrema izquierda. En términos generales, se percibe que el sistema de financiación hace parte de las prioridades de la reforma política. El gobierno, a través del Ministerio del Interior, observa en la exposición de motivos de la ley estatutaria que reglamenta la reforma política que otro de los ejes centrales de la reforma constitucional que recién se acaba de aprobar es el que tiene que ver con el financiamiento de los partidos y las campañas electorales. Ya el gobierno nacional había señalado que el problema del financiamiento de la política en Colombia no se ubica solamente en el terreno de la ley, sino también en los mecanismos para llevarla a la práctica, en las debilidades institucionales y en cultura permisiva frente a las violaciones de la normatividad vigente. La necesidad de reglamentar y hacer aplicables los principios constitucionales sobre la financiación motiva al Ejecutivo a impulsar la ley estatutaria de la reforma política. En la misma línea argumental, el Ejecutivo enfatiza, para efectos de hacer operativa la norma constitucional, que la responsabilidad política de los partidos, así como la implementación de mecanismos dirigidos a evitar la influencia de asociaciones ilícitas en la política, se constituyó en el eje primordial sobre la cual se edificó la reforma de 2009. Si bien es cierto, la reforma de 2003 buscaba el fortalecimiento y democratización de los partidos políticos, así como la erradicación de los estímulos que impulsaban las malas costumbres o prácticas en general, como son el clientelismo y la corrupción. La verdad es que en los últimos tiempos se han venido presentando circunstancias de carácter político, social y de orden público que llevaron al constituyente de 2009 a introducir significativos cambios, específicamente en lo atinente a estructurar un régimen
y responsabilidad política de los partidos e impone la necesidad de introducir algunas sanciones a estas organizaciones partidistas como consecuencia de la penetración de actores ilegales como el narcotráfico, el paramilitarismo y la guerrilla, que han afectado gravemente la estructura institucional. En otras palabras, la estructura institucional contenida en la reforma política de 2009 otorga responsabilidades de estricto cumplimiento a los partidos políticos para encauzar sus proyectos políticos en función de las grandes mayorías en detrimento de los intereses oscuros provenientes de terroristas y mafiosos. No obstante todo lo anterior y a pesar de las buenas intenciones expresadas desde el acto ejecutivo para darle impulso a la ley estatutaria que reglamenta la reforma política, lo que la realidad da cuenta en momentos en los que se escribe el presente capítulo es que los mismos políticos que sacaron adelante el proyecto en el Congreso se muestran renuentes a hacer las concreciones necesarias para poner en funcionamiento el mandato constitucional a través de la ley estatutaria. Ha pasado casi 5 años desde la promulgación del acto legislativo y aún la ley se encuentra empantanada en las comisiones del Congreso. El llamado de urgencia que ha hecho el gobierno y las fuerzas vivas de la sociedad no han logrado que esta estructura normativa salga adelante de forma que entre en vigencia a tiempo de cara al proceso electoral de 2010. Balance y perspectivas del proceso de configuración institucional del sistema de financiación política en Colombia. El balance. En primera instancia debe indicarse que el desarrollo del sistema de financiación política en Colombia ha resultado ser evolutivo en tanto al entramado institucional se ha ido expandiendo en términos de las materias de intervención normativa sobre la forma como los partidos políticos y las campañas se financian. Dicha evolución queda evidenciada por el presente escrito, pues se ha podido constatar cómo la primigenia Ley de Partidos del 85 va siendo desarrollada, nutrida y adaptada tanto por la normatividad constitucional como por las leyes posteriores, en función en los desafíos sistémicos característicos de la política colombiana y sus actores. En consecuencia, se pueden establecer como alcances del marco normativo de la financiación política que, en primer lugar, y dada la crisis de representación y legitimidad del sistema de partidos nacional, el tema de la financiación se ha identificado como fundamental para comprender esta crisis y que su resolución supondrá el pilar para reconfigurar un balance óptimo en la lucha por el poder entre partidos políticos orientados a maximizar las demandas del colectivo sin someterse al poder mafioso o corporativizado. Prueba de la anterior queda demostrada con la elevación a rango constitucional del sistema de financiación en el año de 1991 y posteriormente con su mejoramiento en la reforma política en 2003. Adicionalmente, y con ocasión de los escándalos del proceso 8000 y la parapolítica, el tema de la financiación trascendió las esferas políticas tradicionales y se convirtió en objeto del debate nacional, conllevando a la generación de demandas de la base social para reclamar a los legisladores mayores desarrollos institucionales en torno al sistema de financiación. En segundo lugar, el sistema de financiación erigido ha desarrollado un marco normativo más estructurado y completo en comparación con otros sistemas políticos, especialmente los latinoamericanos, lo que da cuenta de la imperativa necesidad de regular esa materia para poder garantizar el juego democrático y constituirse de esta forma en modelo para ser replicado o tenido en cuenta por la comunidad internacional. En tercer lugar, con un nivel de especificidad mayor se observan como fortalezas el de estructurar mecanismos de control de ingresos y gastos traducidos en presentación de informes contables, así como la puesta en ejecución de auditorías internas y externas. Este componente es fundamental para el sistema en tanto se convierte en la herramienta de control que garantizará que los actores amparados en la ley. Sin embargo, existen elementos que deben potenciarse para que la efectividad de estas herramientas cobren su valor real. Más adelante se retomará este tema. Otro elemento para resaltar es el carácter mixto de la financiación, no obstante los conflictos que ello ha generado para la estabilidad del sistema. Los legisladores han apostado por esta fórmula en tanto se comprende que los partidos políticos gozan de una posición bastante particular, obedecen a una organización privada, pero sus funciones quedan orientadas al público en general. En otras palabras, se hallan en un estado híbrido, por lo que no encajan por completo bajo la órbita estatal, impidiendo una financiación total de la nación, como tampoco pueden quedar en manos del sector privado, legal o mafioso.
mafioso, por las razones ya expuestas. El tipo mixto ha permitido a los partidos acceder a un prisma de financiación, lo que les facilita el flujo de recursos apto para su operación. De esta forma pueden obtener del Estado recursos monetarios y elementos del aparato estatal, medios de comunicación estatales. De origen privado se tienen las contribuciones de los afiliados, que por cierto están en un nivel muy precario, las donaciones, los aportes de personas jurídicas, fuente fuertemente criticada, y los recursos obtenidos del sistema financiero recibidos en forma de créditos con garantía de la nación. Entre las limitaciones que pueden deducirse de los elementos arriba mencionados es que, no obstante la amplitud de materias cobijadas por el marco normativo, los controles, los filtros y todo aquello que hace parte del sistema de financiación, se observa que han resultado o bien cortos o bien insuficientes para constituirse realmente en sistemas de reglas que puedan blindar efectivamente la influencia de actores con recursos de poder, que terminen por evitar el correcto funcionamiento de los partidos políticos. Por más temas que sean objeto de regulación y por más controles que se coloquen, los partidos políticos todavía hoy experimentan fuertes presiones en su accionar por parte de los grandes financiadores, especialmente los que tienen origen en la clandestinidad. Muestra de ello es que los partidos están en su peor etapa histórica. El poder público legislativo, del que los partidos son sus principales tributarios, es el más despreciado por la opinión pública, y la crisis institucional derivada de los escándalos de la parapolítica es consecuencia de la influencia de dineros mafiosos en la escena política. Todo ello, en suma, es consecuencia de un sistema de financiación que no ha logrado contener los desafíos sistémicos para los que fue diseñado. El elemento central que ha impedido un pleno funcionamiento de este entramado institucional gravita en torno a la inexistencia de un marco sancionatorio que reprima cualquier intento de socavar el sistema de reglas erigido. Castigos como la pérdida del cargo y sanciones a los partidos y a los candidatos infractores que supongan cambios comportamentales drásticos aún no hacen parte del marco legal existente, salvo, claro está, en lo que tiene que ver con el régimen sancionatorio de la Ley de Garantías, que solo se refiere a las elecciones para el presidente de la República. Este predicamento se mantendrá latente en tanto no entre en vigencia la ley estatutaria que desarrolla el acto legislativo del 2009. De manera pues que el balance es por lo pronto insatisfactorio. El marco legal está, pero de nada servirá si su burla no supone un verdadero régimen sancionatorio que garantice la obediencia de la ley y a las instituciones en ella contenidas. Perspectivas y desarrollos institucionales. Al haber realizado un breve análisis de los alcances y limitaciones del marco normativo de la financiación política en Colombia, se hace relevante, para efectos del desarrollo del debate sobre el tema, prestar atención a elementos emergentes que deben ser tratados de manera prioritaria de cara al futuro político del país. En primer lugar, y en atención a los escándalos en la última década relacionados con el tema de la financiación privada, pública y mixta, se debe discutir en mejores diseños institucionales para hacer frente efectivamente a estas amenazas al sistema. En tal sentido, si lo que se desea es fortalecer el sistema mixto existente, entonces la propuesta consiste en ampliar las fuentes de financiación pública y privada, haciendo modificaciones entre las mismas. La ampliación de las fuentes de financiación tiene que ver con que del lado público haya un incremento de la financiación indirecta que el Estado proporciona a través de acceso a medios de comunicación y a todo aquello que del aparato estatal sirva para el funcionamiento del juego político. Otro elemento con el que el Estado puede contribuir a la financiación política tiene que ver con promover estímulos tributarios para la financiación por parte de los contribuyentes. Este instrumento es empleado con éxito en los sistemas políticos norteamericanos, Canadá y Estados Unidos. Del lado privado es imperativa la prohibición de los aportes realizados por personas jurídicas, pues se observa que constituyen los vectores de distorsión del sistema más representativos. En contraposición, debería estimularse las contribuciones de los afiliados a los respectivos partidos, estableciendo montos y tiempos para la contribución de tal manera que los partidos se mantengan financieramente sólidos. Otras fuentes de financiación deben terminar de fortalecer la estructura financiera de los partidos. El acceso a crédito proveniente del sector bancario con garantía de la nación, contenido en el marco normativo, es un instrumento que debe mantenerse y estimularse con mayor vigor. De igual forma, los partidos deben estar en capacidad de producir recursos propios en la medida
de lo legalmente posible. El propósito de todo este recetario de propuestas no es otro sino fortalecer a los partidos políticos, los cuales deben dejar de lado su vocación netamente electoral, pues ello les aleja de la base que representan. Los partidos políticos deben entonces abrir sus campos de intervención que justifiquen los esfuerzos que tanto hacen el Estado como los contribuyentes afiliados al partido. En segundo lugar, respecto a lo expuesto en el balance del sistema de financiación, se debe prestar especial atención a la búsqueda de un régimen sancionatorio que realmente haga respetar las instituciones creadas para la adecuada financiación de la política en Colombia. En ese sentido, los avances expuestos por la Ley de Garantías constituyen un sendero por el que hay que profundizar, pues contiene sanciones como la pérdida de cargo, que en últimas es el castigo ideal para comportamientos que han lesionado gravemente a la democracia y a sus instituciones. De igual forma, una ampliación del rango de multas también debe ser tenido en cuenta para posteriores marcos legales. Finalmente, el régimen sancionatorio debe llegar a todos los niveles territoriales si se trata de campañas electorales y a todos los actores políticos, trátese de candidatos, partidos o movimientos, de tal forma que la política quede blindada de aquellos elementos que la debilitan y la degradan. En todo caso, lo que se avisora para el sistema de financiación política en Colombia es un proceso que debe dirigirse a regular de manera eficaz el acceso a recursos para los partidos de manera que puedan fortalecer para competir en igualdad de posibilidades por el poder político. En tal sentido, deben hacerse definiciones sobre el tipo de financiación, si se mantiene mixto o se hace el tránsito a la estatización, revisar los aportes de los afiliados, las donaciones y las contribuciones del sector empresario, reforzar los controles a las finanzas de los partidos apoyándolos con severos castigos si se encuentran irregularidades. En fin, el sistema tiene que ponerse en funcionamiento y de manera pronta. En caso contrario, y de no hacerse los ajustes pertinentes y sustantivos de la garantía del adecuado juego democrático, se perderán permanentemente la oportunidad de dotar a los partidos los instrumentos que les permitan ser el intermediario de los intereses colectivos, condenándolos a su desaparición con las nefastas consecuencias que sobre la estabilidad del régimen ello pueda suponer.